Durante décadas, miles de médicos cubanos han viajado a algunos de los lugares más remotos y vulnerables del planeta. Han estado en terremotos, epidemias, guerras y crisis humanitarias. Para muchos representan uno de los mayores ejemplos de solidaridad médica internacional, pero para otros son el rostro visible de un sistema que ha utilizado la medicina como herramienta de influencia política y fuentes de ingreso para el Estado. Pero, ¿cómo eran realmente esas misiones desde dentro? ¿Qué prometían a quienes aceptaban partir? ¿Cómo eran las condiciones de vida y de trabajo? ¿Qué sacrificios implicaba dejar atrás la familia para ejercer en otro país? ¿Y qué ocurría con el dinero, la autonomía y la libertad de quienes participaban en ellas? En este episodio de Sin Anestesia conversamos con el doctor Luis Ovidio González, médico formado en Cuba, participante de las misiones médicas internacionales y coautor del libro Cuba, Medicina y Revolución, Radiografía de un mito. A diferencia de quienes observan este fenómeno desde la distancia, él lo vivió en primera persona, fue parte del sistema, conoció sus ideales, sus contradicciones y sus costos humanos. Su testimonio nos invita a explorar una de las exportaciones más influyentes y también más controvertidas de la medicina cubana contemporánea. Porque detrás de cada cifra hay personas y detrás de cada misión hay historias que merecen ser escuchadas. Yo soy el Dr. Jorlan, anestesiólogo, y esto es Sin Anestesia, un espacio donde no venimos a aprender medicina, sino a entenderla. Si te interesan este tipo de historias donde la salud, el poder, la realidad se cruzan, sígueme en Instagram, X y YouTube como @Dr. Jorlan y encuentra más contenido en www.drjorlan.com. Ahora sí, acompáñanos a descubrir qué ocurría al otro lado de las misiones médicas cubanas. Comenzamos. Bienvenido el doctor Luis Ovidio González a este programa. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por su entrevista y por su introducción. Estoy bien, gracias a Dios. Gracias a usted por su tiempo, gracias a usted por su experiencia, por su aporte a través del libro, que por supuesto de todo eso vamos a estar hablando. Primero, cuéntele a las personas que nos están escuchando, ¿dónde estudió medicina? ¿Cómo fue su trayectoria? ¿Dónde estudió y cómo fue su trayectoria para llegar a la carrera de medicina? El estudio fue en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de Villa Clara, específicamente en la ciudad de Santa Clara. Cursé los años del primero al sexto año y luego hice el internado en el hospital pediátrico del mismo Santa Clara. Tenía la residencia de especialista en pediatría. Las condiciones de estudiante, podríamos estar hablando de ellas, podríamos estar hablando el ambiente que allí se respiraba, pero depende del interés que usted tenga en conocer sobre esto, ¿no? Las cosas que a usted le parezcan importantes. Aclárame un poco, ¿de qué año a qué año estudió medicina? ¿De qué año a qué año? Finalicé en el 1987, fue la graduación nuestra. Así, 6 años hacia atrás empecé. Y ahí en el 1987 recibí el título de médico. Estaban distribuidos los dormitorios por cuartos de varios médicos y luego decidieron ellos había una gran penetración o injerencia extranjera allí que aparentemente era gratuita como bondad del sistema cubano, del sistema totalitario cubano. Y luego supimos que realmente tenían las personas que iban allí a estudiar medicina tenían que pagar por eso. Cuando aquello no existía, la Escuela Latinoamericana de Medicina, y ahí habían alumnos de muchas partes de África, de muchas partes del Medio Oriente, de Zimbabue, bueno, de África, de Zimbabue, de Angola, de Sri Lanka y de etíopes. Y del Medio Oriente, pues había muchos palestinos, había libaneses, había sirios. Y siempre ponían uno o dos cubanos en los cuartos, en las habitaciones donde estaban estos estudiantes. Evidentemente, el objetivo era, como siempre ha logrado el sistema cubano, poner una persona que les haga inteligencia sobre eso. El pretexto era ayudarlos con el idioma para que estudiaran y uno tratar de ayudarlos en las materias. Pero el objetivo final era poder denunciar cualquier tipo de malinterpretación o de cualquier tipo de ataque de esas personas, ataque verbal, ideológico.
a la supuesta revolución cubana. Es decir, y permítame a ver si le entiendo, es decir, que venían estudiantes internacionales hacia Cuba, supuestamente ellos recibían educación gratuita, o al menos era lo que el gobierno decía a los medios en el país, pero realmente estos estudiantes estaban pagando por esa educación. Exactamente. Recibían la misma alimentación que nosotros, pero recibían otro tipo de ayudas con relación a la higiene personal, con relación al lavado de ropa, al cambio de sábanas, etcétera. Y había una gran predilección, por decirlo de alguna manera, por muchos de los profesores, porque estos eran alumnos que tenían acceso a muchas cosas que nosotros no teníamos. En aquel momento, la primera vez en la vida que vi un jabón Dove fue en manos de un estudiante de esto. El champú, que era una cosa tan elemental y en Cuba era una cosa tan precaria, y ellos usaban buenos elementos de higiene personal, de pasta dental, etcétera, etcétera, y nosotros veíamos aquello, buenos perfumes y otras comodidades, y esto hacía crear una especie de predilección de los profesores hacia ellos, porque como era tanta su dificultad con el idioma, no quiero ni hablar del coeficiente de inteligencia porque no sé hasta dónde eran más o menos inteligentes, pero sí con el idioma, pues recibían una ayuda de muchos profesores, sobre todo con pequeños obsequios, que cuando aquello no le ponían el nombre de soborno, pero que al final lo era. Un regalo de un jean, un regalo de un perfume, un regalo de cosas de aseo. En Cuba siempre ha habido carencia de esto. Y siempre fue muy agradable para los profesores recibir cosas como esta, y ellos sacaban sus notas de esa manera. Por supuesto. Sin contar que habían alumnas que curiosamente se acercaban a ellos y terminaban siendo sus novias, sus mujeres, y fueron a vivir a esos países. Ok. Sí, entiendo y he recogido otros relatos de otras personas y dicen que era como un secreto a voces que, o al menos se presumía o se rumoraba que recibían incluso favores sexuales de mujeres cubanas, estos nuevos estudiantes o estos visitantes internacionales. Las mujeres iban allí como para ayudarlos así con el idioma y eso, y lo que se rumoraba era que en verdad iban a tener relaciones sexuales. No lo sabemos, no he conversado directamente con alguna persona que me haya dicho que lo haya experimentado, pero sí, al igual que usted, me ha dado la misma anécdota de que estudiantes tenían ciertas relaciones con mujeres cubanas en la época por lo mismo, porque estaban en una posición privilegiada desde el punto de vista económico, acceso a determinadas cosas. Ahora, diciendo que en esa época usted menciona de que había escasez de todos estos productos que pueden ser básicos para otras sociedades. ¿Estos productos y esta escasez estaba antes de la revolución? No, Yo entiendo que no, por lo que yo he escuchado en historia, no. Todo esto llegó después de 1960, cuando hubo sí, el cambio. exactamente. Nuestros padres y los que vivieron la época antes del 59 nos comentaban y nos mostraban cómo era de fácil acceso todos estos productos de higiene personal, todos estos productos de alimentación, cosas elementales. Estamos hablando de alimentos fundamentales, nada sofisticado, y de cosas elementales para la higiene personal y para el vestuario decente de una persona. Una vez que llega la revolución, la mal llamada revolución, porque eso fue una involución, ahí no se revolucionó nada y lo que hizo fue destruirse e involucionar. Pero así le llamaban, y le llaman. Siempre a Cuba le ha encantado el tema del regalo, de la ayuda humanitaria y todas las cosas. Y la Unión Soviética la empezó a utilizar para hacer sus injerencias en otros países. Y la Unión Soviética empezó a ofertarle muchas cosas gratuitas, como mismo lo hizo después Venezuela, después de la caída del campo socialista de la Unión Soviética. Y desde petróleo hasta latas de comida, ropas, perfumes, etcétera, pues eran provistos por la Unión Soviética a través de un sistema que cuando aquello se llamaba CAME, Consejo de Ayuda Mutua Económica, por sus siglas CAME. Ahí todo el mundo aportaba un poquito y nos llegaba esa limosna, de la cual el cubano generalmente como que ha sufrido tanto y ha pasado tanto. El cubano después del 59 es feliz con muy poco. Es feliz con muy poco, es feliz con una botella de ron de pésima calidad, con comer algo de proteína al día, muy feliz, con tener en qué transportarse. El cubano no piensa ni remotamente en viajar a Europa, no piensa en un carro de alta gama, como le llaman acá, de lujo. El cubano siempre fue llevado a una vida muy modesta, más que modesta, bordeando la indigencia, y para eso Fidel Castro
tuvo siempre un enemigo común que se llama los Estados Unidos de América, enemigo que él usó para todo, absolutamente para todo, y creó el famoso, una vez que se firma el bloqueo, que nunca hubo tal bloqueo, ahora es que hay bloqueo, ahora es que realmente se siente el bloqueo, de hace apenas unos meses. Siempre todo fue culpa del bloqueo. No tenemos esto por el bloqueo, no hay lo otro por el bloqueo. Todo lo que pasaba, el bloqueo, fue una justificación excelente. Y muchos tontos útiles se lo creyeron. Pero el Y bloqueo, todavía se lo creen. y todavía se lo creen. Y muchos realmente. Igual que mucha gente pensaban que idealizaban a Dios más que, perdón, idealizaban como una especie de Mesías y decían muchas veces cosas que eran evidentes que Fidel las sabía. Decían, si Fidel supiera esto. Y Fidel lo sabía todo, absolutamente todo, porque tenía agentes de la policía política, del famoso, del mal llamado la seguridad del Estado, informantes en todos los sitios, y todo él lo sabía, todo se lo comunicaban. Y, y nada, que el pueblo fue muy manejado, fue muy controlado, y a eso no escapamos los estudiantes, ni los médicos tampoco. Perfecto, y qué bueno que rescata eso de los estudiantes y los médicos. En ese momento, yo entiendo que a principios de los años 60, luego de que la revolución toma el poder, se hicieron varias leyes, reformas educativas, una de ellas en el bachillerato, prácticamente la parte privada se eliminó y se facilitó el avance de estudiantes de bachilleratos hacia la universidad. Se disminuyeron los requisitos, se disminuyeron algunas pruebas de admisión, lo cual facilitó la entrada de bachilleres a la escuela de medicina. Yo supongo que para su época ya era mucho más fácil que en años anteriores, que antes de los años 60. Su perspectiva, ¿no? Yo sé que usted vivió ya una época completamente diferente cuando ya estaba instalado el gobierno. En su perspectiva, ¿usted cree que la mayoría de las personas que se motivaban a estudiar medicina lo hacían porque de verdad querían ejercer una función científica y ayudar a la comunidad? ¿O usted también veía, y yo entiendo que fue su caso porque yo lo conozco, ya hemos conversado y conozco que usted es muy buen médico y tiene esas ganas, y esas fueron sus ganas en el momento, pero usted cree o conoció personas cuya motivación era simplemente una motivación económica, una vía fácil, una vía para poder servir a la ideología y de alguna manera no ser juzgado? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Qué me puede hablar de sus relatos? Menciona algunos casos en el libro. ¿Qué tiene que decirnos al Bueno, respecto? sí, usted tiene mucha razón. En un momento determinado, él dijo en uno de sus discursos, infelizmente no tengo la fecha, pero creo que fue alrededor de las relaciones con el Gaddafi, que la exportación, y así lo dijo, exportación de médicos, iba a dar más dinero para Cuba que la propia zafra azucarera. A partir de ese instante, que habían tres escuelas de medicina, una en La Habana, una en Villa Clara y una en Santiago de Cuba, es decir, Occidente, Centro y Oriente. Pero a partir de ese momento se crearon facultades de medicina en las 14 provincias, porque inicialmente en Cuba habían 6 provincias, pero luego ellos deciden crear 14 provincias. Y en las 14 provincias hacen escuelas de medicina. Y la entrada fue prácticamente masiva. Habían estudiantes muy malos, estudiantes sin interés ninguno en la medicina, y que decían, voy a coger medicina porque si no, no voy a poder hacer ninguna carrera universitaria. Y esos entraban allí, esos entraban y eso nosotros los veíamos y no tenían interés y no solamente entraban, sino que se graduaban. Había algo verdaderamente triste con el estudio de la medicina y era que habían una cantidad de derechos es decir, unas posibilidades de aprobar el examen que vaya, cosas irrisorias. El alumno desaprobaba un examen, le daban derecho a hacer una revalorización, es decir, volverlo a hacer. Desaprobaba la revalorización y le daban derecho a hacer otra segunda revalorización. El mismo examen. Y cuando ya lo había hecho 3 veces, por ejemplo, había algo que nosotros le llamábamos o le pusieron mundiales. Los mundiales es la cuarta vez que tú haces un examen de una asignatura. Llegaba el momento que por cansancio ya te daban. Y luego de eso, muchas veces, y de eso soy testigo, daban un repaso el día antes del mundial famoso. Ya la última opción que tenías, ¿no? Y te daban un repaso de 10 tópicos. Qué casualidad los 10 tópicos que salían al otro día en el examen. Sí. Era Ahora, ¿esto pasaba también en la escuela de medicina o era en el No, no, bachillerato? no, no, eso pasaba en la escuela de medicina. Eso pasaba en la escuela Wow. de medicina sin contarle que también habían muchos alumnos que entraban a través de las puertas de las oficinas privadas
de las diferentes asignaturas, ya estaba hecho el examen, sustraían el examen, lo traían a los dormitorios nuestros, todos leíamos el examen y yo me incluyo, todos leíamos el examen, sabíamos la respuesta y ya cuando uno se presentaba al examen, en 10 minutos lo hacía. Se robaban el examen que mañana iban a poner y era un fraude masivo, un fraude masivo. Y lo importante para la jefatura del gobierno y para los profesores allí era la promoción, es decir, que mucha gente aprobara. No querían decantar lo que no servía, sino de que si se presentaban 50, los 50 pasaran el examen. Ese era el logro. Y una de las cosas era este. Claro, y yo me pregunto, y le pregunto, de repente uno cuando está joven y pasan ese tipo de situaciones, poca experiencia, uno lo mide menos y dice, bueno, dame el examen y lo quiero pasar y ya. Tal vez fue su pensamiento en algunos de esos momentos durante la carrera. Pero hoy ya con la experiencia que ha acumulado, no solo en Cuba, sino su experiencia como practicante en el área médica acá en Estados Unidos, ¿usted qué cree? ¿Qué significancia le da a usted eso, no? A que hoy usted en día de repente alguien vea hacia atrás o que usted vea un grupo de alumnos y dicen, bueno, se copiaron el examen. Desde el punto de vista de seguridad para los pacientes o compromiso con los pacientes, ¿qué cree usted que pueda significar eso? Porque supongamos que eso sigue pasando en Cuba. ¿Usted cree que los pacientes, por ejemplo, se merezcan un médico que de repente no se preparó de la mejor manera? A eso me refiero. No, absolutamente no, absolutamente no. La medicina es un sacerdocio, la medicina es un arte y no todo el mundo puede ser médico. Qué bueno que estoy hablando con usted que también es médico y está ejerciéndolo, etcétera. Pero hay que gustarle mucho y hay que ver el paciente y ejercer la teoría de los consejos de Esculapio, no sé si los ha leído, y hay que ejercer el juramento hipocrático, cosas morales y hay sobre todo cosas muy importantes en la medicina que es que hay que tratar de curar y si no puedes curar, mejorar y si no puedes mejorar, aliviar y si no puedes aliviar, consolar, pero nunca hacer daño. Por lo tanto, si cualquiera que copie exámenes, que esté mal preparado, que no le guste la carrera, ve al paciente como algo para trabajar y salir de eso, jamás será un buen médico, jamás brindará una buena calidad de medicina. Y fue muy interesante ver, después ya de graduado y todo, muchos de los puestos de dirección en los municipios, en las provincias, etcétera, lo ocupaban aquellos que nosotros sabíamos perfectamente que no les gustaba la carrera, que no les interesaba la carrera, que aquello. Muchos otros se quedaron, optaban por una residencia dentro de la misma escuela de medicina, digamos, por ejemplo, hacerse especialistas en bioquímica. Les gustaba la bioquímica pero no les gustaba tocar a un paciente, o les gustaba la anatomía, se hacían anatomistas, y eso estaba demostrado con eso. Estaba muy claro el objetivo. El que de verdad le gustaba hacer clínica, el que le gustaba tener un diagnóstico, el que le gustaba resolver un problema, el que disfrutaba de su carrera, sufrió con eso. Lo que pasa es que obviamente si hay algo que están pasando por todos los lugares y te están diciendo mira, este es el examen de mañana. Entonces resulta un poco fuera de lugar y mucho más con la inmadurez que uno tiene en ese tiempo. Decir, no, yo no lo voy a copiar. Yo voy a ir allí a lo que yo me... Entonces tú vas a ver que los que no saben nada, los que no estudiaron nada, los que no cogían 100 puntos. Y tú por ser puro y por ser honesto, no, yo no lo voy a hacer. Y tú llegabas allí, entonces a lo mejor cogías menor nota. Entonces se llegó a formar algo cotidiano, algo muy común. Y puedo citarle nombres, etcétera, pero no vale la pena. Le voy a decir más, aunque es vergonzoso. Muchas muchachitas, muchas jóvenes, estudiantes, doctoras actuales, tenían relaciones con profesores el día antes del examen. Y cuando llegaban, y esto nadie me lo puede negar, de mi curso por lo menos, cuando llegaban de pasear con el profesor, yo no estoy diciendo que estaban haciendo nada, vamos a decir pasear, es un nombre más bonito. Cuando llegaban de pasear con el profesor y las otras muchachas iban allí. ¿Y qué va a salir mañana en el examen? Bueno, mira, va a salir esto y esto y esto y esto. Y le daban por lo menos de 10 preguntas, les decían 5. ¿Quién se las dijo? El profesor, obviamente. Entonces, ahí en esos cuartos de muchachas habían amistades nuestras, se la pasaban a los varones y también funcionaba así. Era realmente triste y ahora me doy cuenta, pero sí pasó. Lo que pasa es que la vida pasa a la cuenta. La vida le pasa a la cuenta a las personas y se da cuenta, y valga la redundancia, uno se da cuenta que no sabe nada cuando ha estudiado de esa manera. Yo tuve el privilegio de impartirle docencia a los médicos, algunos médicos que tenían que rotar por pediatría cuando ya yo era especialista. Y yo siempre les demostré a muchos de ellos que no sabían nada. Les demostraba sin humillarlos y sin nada. Les hacía preguntas elementales. Sencillamente no sabían absolutamente nada. Y hasta a veces le digo más, para
hablar con honestidad. Yo les decía, ok, estás aprobado. Yo lo que quería es que él tuviera en su conciencia y dijera, caramba, no sé nada de esto. Yo no te Claro. voy a desaprobar, yo te voy a aprobar. Estás aprobado con el mínimo. Yo lo que quería es que él reflexionara si es que había un mínimo de conciencia. No sé nada de pediatría. Claro, y ahí está la diferencia entre lo que es un profesor y un maestro. Exacto. Ahí está la diferencia, ¿no? De verdad preocuparte que un profesor puede llegar simplemente y darte una clase, si aprendiste o no es tu problema, Ujú. pero un maestro está interesado por enseñarte, porque apliques ese conocimiento y porque tú mejores. Entonces, bueno, pero sin que nos alejemos un poco del tema, la medicina tiene muchos matices, hay preferencias dentro de ella. Vamos a hablar de la parte específica con respecto a lo que fue la influencia política y la revolución. Ya nos vamos a meter en el tema y sobre todo para la gente que nos está escuchando, que está escuchando esta entrevista y viendo este video por ese interés. ¿Había alguna influencia militar, política directamente en la formación de los médicos en su época? Siempre, siempre, siempre. En Cuba ha estado la influencia política y militar. Omití algo que le voy a decir ahora muy rápidamente. Es que uno está en el preuniversitario, lo cual llaman en los Estados Unidos high school, para optar por cualquier carrera, después de poner su nombre arriba en nosotros decíamos planilla, aquí dicen aplicación. Ok, usted ponía su nombre y debajo habían dos cuadrículas. Primera cuadrícula, usted es religioso, algunas decían, usted cree en Dios, ese era un cuadrito. El segundo cuadrito, tiene familiares en el extranjero. Si usted marcaba cualquiera de las dos cuadrículas, sí creo en Dios y sí tengo familiares en el extranjero, no continúe, porque usted no va a hacer acto para ninguna, aunque usted fuese el mejor del preuniversitario. Usted no tenía derecho a eso. Esa es la influencia política, además de tener dentro de cada colectivo de alumnos siempre alguna persona que respondía a los intereses del gobierno, siempre alguna persona que podía informar cualquier cosa que no estuvieras haciendo correctamente. Entonces, la medicina siempre estuvo ligada, la medicina y todas las carreras en Cuba, todo en Cuba, absolutamente todo está politizado. No existe una sola cosa que esté fuera y ajena de la política. De entrada en Cuba hay un solo partido, es el partido único y es el Partido Comunista. Tienes obligatoriamente que ser comunista. O no eres comunista o eres. Y si no eres, ya sabes lo que te puede esperar. Y la otra cosa con relación a la política es la parte militar también, por supuesto. Nosotros teníamos una asignatura, una materia, como otros dicen, que se llamaba cátedra militar. Para graduarse de médico era necesario pasar esa asignatura. Ahí había que ir vestido de verde, como un soldado. Te enseñaban al ataque enemigo, siempre el supuesto enemigo, el gran enemigo, los Estados Unidos. Se atacan por aquí, nosotros hacemos esto y hacemos lo otro. Te daban una clase que tú parecías que estabas en una unidad militar. Y te enseñaban el uso de los armamentos. Incluso te llevaban al campo de tiro, hacer prácticas de tiro. La AK-47, la pistola Makarov. Y al final tenías que pasar un concentrado militar que le llamaban. Que alrededor de 2 semanas en un lugar lo más inhóspito posible, donde más tú pudieras sufrir, ahí te ponían y te hacían hacer las grandes caminatas, te hacían llevarte a un estado como de una guerra, como de un estado de guerrilla, como algo de eso. Y tú salías con los grados de teniente de los servicios médicos. Cuando tú salías de ahí, mira, eres teniente de los servicios médicos, te daban tu charretera con las 2 estrellitas, eras teniente de servicios médicos. Ok, entonces, ¿en algún momento usted directamente manejó armas? ¿Qué tipo de armas manejó? ¿Nos puede dar detalles de eso? ¿Cómo eran las prácticas? Entiendo que habían incluso prácticas de tiro. ¿Eran entrenados directamente por la fuerza militar? Sí, lo principal es que te presentan en la KM y te enseñan a hacer el arme y el desarme de la AK, al igual que de la pistola Makarov. Eran las dos pistolas que la Unión Soviética les daba a Cuba en aquel momento. Es decir, eran las dos armas que más tenían allí. Y eso te la daban con balas, incluso balas ordinarias. En el tiempo que tú estabas durante el concentrado militar, tenías que cargar con aquello. Tú no podías dejar un arma de esa en un mal lugar porque si se te perdía, imagino que irías preso, ¿no? Nunca se dio el caso, por lo menos aquí en Cuba, de que eso pasara. Y una mochila con una cantimplora de agua, sin más agua que esa de tomar, y un poco de agua en un tanque ahí maloliente y sucio para abastecerte de agua. No había posibilidad de bañarse, aunque caminaras largos kilómetros y te daban una comida pésima para mantenerte vivo. Pero el arma sí, el arma nosotros la llegamos a entender, a desarmar, a aprender a tirar, a aprender a batir blancos,
Todas esas cosas eran parte del entrenamiento que uno tenía. Yéndome un poco más allá, y seguro, tal vez estén dentro de sus preguntas, igual pasaba cuando uno llegaba a una misión internacionalista, que se llamaban así. Los primeros días de la misión internacionalista en Angola fueron 15 días en un lugar que le llaman Funda, se llama así. Y eso era vestido de verde y haciendo entrenamiento militar. Siempre la política y la cosa militar estuvo muy ligada al profesional, sea ingeniero, sea licenciado, sea médico, quien fuese en Cuba. Entonces, ahora que metió el tema de las misiones internacionalistas o el internacionalismo médico como los medios lo expresaron en su momento, ¿usted cree que estas misiones médicas, además de tener un objetivo que era el más mediático, que era netamente médico y supuestamente humanitario, ¿usted cree que tenían también la intención de ubicar personal militar en diferentes países y de repente ayudar a resolver los conflictos militares y ayudar militarmente a ciertos países y hacer infiltraciones en otros? Por supuesto, en el lugar donde yo fue a la República Popular de Angola durante el gobierno de José Eduardo dos Santos, 1989. Fui como pediatra civil y ya le digo, tuve que pasar un concentrado militar bastante intenso, como de tropas especiales. Te ponían a arrastrarte por una de las cosas que recuerdo, todavía me erizo, te podían arrastrarte de frente al piso por debajo de unos alambres de púas y te ponían un tableteo de ametralladora por arriba. Si se te ocurría levantar la cabeza, ya después no hacías el cuento. Y tenías que dormir en unas barracas pésimas, todas las condiciones de higiene y de alimentación pésimas, pero había que pasar eso para empezar a trabajar uno como médico en ese país. Donde uno dormía, ellos habilitaban, siempre se las arreglaban para colar de alguna manera supuestos asesores militares. Yo llegué a conocer ahí un mayor del MININ y un teniente coronel del MININ que decían que eran asesores de la policía y asesores de la seguridad angolana, y a un escuadrón de pilotos de la DAFAR, de la Fuerza Aérea. También estábamos entonces los médicos, la Brigada Médica Cubana, que tenía médicos, anestesiólogos, médicos, tenía optometristas, tenía técnicos de laboratorio, farmacéuticos. Tenía un asesor imagínense que las cosas de Castro son cosas increíbles. En Angola quisieron implantar el sistema del médico de familia, una de esas locuras que se le ocurrió a Fidel Castro. Y en la provincia de Zumbe, por ejemplo, había un amigo, no es necesario mencionar su nombre, trató de llevar a cabo la medicina general integral, el médico de familia, lo cual fracasó. En angolano le entraban las cosas por un oído y le salían por otro. Te decían sí chef o sí so doctor, como por respeto, porque eran muy respetuosos, pero hacían otra cosa. Y le digo que había una persona que también, prefiero omitir su nombre, si hubiese que decirlo en algún lugar lo dijera, pero estaba en Angola y cuando le pregunté una vez a un civil, ¿y qué haces aquí? ¿Cuál es tu función? Dice, no, yo soy asesor de los CEDR. Digo, yo no entiendo. Dice, no, es que nosotros nuestros objetivos que tenemos es ir formando el embrión de los CEDR en Angola. Y yo estaba en la provincia de Malanche, que eso está al nordeste de Luanda, y ahí había un asesor de los CDR que Cuba le pagaba su sueldo y que estaba allí. Seguramente era un informante también de la policía política, y era otro más que nos velaba a nosotros los médicos. Pero él estaba como asesor de los CDR. Parece que él soñó con formar, ¿sabe lo que significa CDR, no? Comité de Defensa de la Revolución. Es ese tipo de personas a las cuales obligan a que la gran masividad pertenezca. Para poder trabajar, estudiar, etcétera, tienes que estar ahí en hacerlo. Y que a la hora de empezar a investigar algo, la primera delación, muchas de las delaciones vienen del CDR. No todos, pero siempre hay por CDR una o dos personas que se prestan para hacer delaciones, para ser informantes de la seguridad del Estado. Y eso querían implantarlo en Angola. Nunca se estuvo separado. Yo a veces me preguntaba, ¿qué hago aquí? Porque le cuento que nosotros nos venían a buscar a las 10:30 de la mañana para ir al hospital. En un hospital donde yo veía la sala de cuidados intermedios allí, por decirlo, de los niños más graves, con paludismo cerebral casi todo, anemias crónicas, cosas terribles. Pero habían algunos otros médicos, cirujanos, etcétera, etcétera. Muy pocos recursos para hacer aquello. Pero el tema estaba que nos iban a buscar a las 10 de la mañana y ya como a las 2 de la tarde nos estaban diciendo, bueno, ya nos vamos. No podíamos andar solos, ¿no? Era un país en guerra. Así que de 10 a 2
Estamos hablando a las 11, las 12, la 1, las 2. Apenas un part-time, de lunes a viernes. Y en ese tiempo se podían resolver bastante pocos problemas. Pienso que era una cosa más política que otra, que por otra razón. Eso me lo demostró que al principio nos decían, ustedes tienen que dar, los jefes de Luanda, que también me recuerdo sus nombres, que están en el libro, pero que no necesito decirlo por acá. Y decían, tienen que dar el ejemplo de sacrificio de los médicos cubanos, el ejemplo de lo que es el internacionalismo proletario. Ustedes no pueden dejar de ver ningún paciente. Tienen que ver muchos pacientes. A mí se me formaban unas colas fuera de la consulta, que era tremendo. Y trataba de verlos a todos. Solamente tenía un poco de cloroquina para el paludismo, un poquito de ácido fólico y un poquito de algunas sales de hierro para anemia. Todos tenían anemia. Yo vi niños allí caminando con 3 gramos de hemoglobina, cosas absurdas. Wow. Y todo el mundo... ¿Y cómo era la remuneración que ustedes No, era recibían? algo bochornoso. El médico cubano recibía 6.000 kwanzas al mes. Bueno, a nosotros nos depositaban a un familiar que uno dijera o en el banco el dinero como médico en Cuba, que era algo también, y era algo realmente que no daba para nada. En Cuba siempre se vivió, siempre desde que yo nací hasta que salí, del mercado negro, del negocio, de lo que otro se robaba en algún lugar y lo vendía más barato. Porque lo que yo ganaba, por ejemplo, era lo que más ganábamos. Yo siendo profesor, docente, siendo jefe de servicio, toda esa serie de cosas, ganaba alrededor de 500 pesos, algo así. Y si eso lo conviertes en dólares, te das cuenta que estabas ganando un puñado de dólares que no da para nada. Pero bueno, basándome en la pregunta, en Angola te pagaban 6.000 kwanzas. Y kwanzas, había una pequeña tienda en el edificio donde estaba que tenía arroz, frijoles, generalmente en mal estado, con bastantes gusanos, etcétera, etcétera. Pero bueno, había leche condensada, te daban 2 o 3 botellas de ron, 2 o 3 botellas de vino. A ellos les interesaba mucho que tú estuvieras bastante embriagadito para que no pensaras en las cosas. Te daban latas de sardina y había bastante azúcar prieta. Entonces, ¿qué es lo que hacían los jefes de allí? Cambiaban a un angolano para darnos alguna vez, un pedazo de carne de res. Cambiaban 1 o 2 sacos de azúcar prieta por una vaca o por un torito en Angola. Y ahí mismo detrás del edificio lo matábamos y te daban una porción, lo dividíamos entre todos los que estábamos allí para comer aunque sea un par de días. La otra carne que se comía era a través de las relaciones que nosotros como médicos ya habíamos hecho con los que tenían acceso a las Fuerzas Armadas para la Liberación de Angola, es decir, las FAPLA, que tenían la logística en la mano. Y entonces te traían carnes de búfalo, cajas de carne de búfalo, te traían cajas de carne de pollo, y con eso vivíamos los que estábamos haciendo la medicina. Los que estaban en las unidades la pasaban terrible, los que estaban de soldados, y a los maestros no les regalaban nada. Nosotros teníamos que darle muchas veces de nuestras carnes, porque nos regalaban muchas veces, muchas, a los maestros para que comieran. Y otro regalo que hacían muy frecuentemente eran cervezas de lata y eran botellas de whisky, etcétera, para que nosotros, ya les digo, a partir de las 2 de la tarde, ya a las 3 de la tarde, a las 4, se convertía el edificio nuestro, porque tampoco podía salir. Podía salir hasta las 6 de la tarde. Pero de 2 a 6 empezaba una especie de fiesta diaria, cualquier día de la semana. Y entonces tú empezabas a tomar y a hacer cartas y a hacer esto, hacer lo otro. Entre cubanos allí bailábamos, formábamos lo que formábamos y allí fuimos pasando el tiempo. Pero con relación para que tenga usted una idea de lo que son 6.000 kwanzas, en ese momento en Angola existían 2 tipos de mercados. Uno que le llamaban las logias francas. Eso era un mercado pequeño, pero que vendía productos por divisa, por dólares. Pero en aquel momento, en el año 1989, tener $1 en el bolsillo equivalía a 5 años de prisión en Cuba. Yo tener $1 en el bolsillo era detenido y me daban 5 años porque eso se llamaba la causa el porte ilegal de divisas. La divisa, tenerla en el bolsillo era algo. Entonces, ¿quiénes tenían divisa en Angola? Los rusos, los vietnamitas, los portugueses, todo menos los cubanos. Los cubanos teníamos kwanza, el mismo dinero nacional. Y para volverlo a que usted lleve la propia equivalencia y la conclusión, nos daban 6.000 kwanzas y una Coca-Cola costaba 1.500 kwanzas. Se podrá usted imaginar el trabajo que uno pasaba para subsistir. Y para nadie es un secreto, y voy a hablar con toda honestidad, que muchas veces teníamos que hacer intercambios de zapatos que no usábamos, de pullover que no nos poníamos porque teníamos que estar vestidos de verde la mayor parte del tiempo, de perfumes y de cosas, llevarlo al mercado negro, a las famosas candongas, eran grandes espacios de terreno, con todo puesto sobre nylon,
porque era puesto así porque si venía la policía angolana, las mujeres, muchas veces las que vendían eran mujeres, recogían todo aquello y salían huyendo. Si tenían un estante o algo decente, eso era al pleno sol, que podían coger todo aquello los policías para ellos mismos, se lo robaban ellos mismos, los angolanos, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros íbamos a la famosa candonga y decíamos, un pomito de perfume, mira, ¿quieres este pomito de perfume? Sí, bueno, pues yo te lo vendo en tanto, y al final llegabas a un arreglo y ese dinero que te daban o lo hacías el famoso trueque. Ok, te voy a dar este pomo de perfume para que tú me des un poco de cebolla, un poco de ajo, me des un poco de ají, y cambiabas, hacías el cambio de ese, por poner un ejemplo, el perfume por eso. Zapatos que ya no usabas, yo los llevabas y entonces te daban otro tipo de cosas para poder vivir. ¿Se da cuenta? Y ya le digo, Claro. éramos privilegiados porque como teníamos tantos, yo por ejemplo era el pediatra, desde la más pobre, desde el más indigente hasta la hija del comisario. Yo le veía a la hija del comisario. Entonces yo iba allí, que tenía que pasar por no sé cuántos filtros para llegar a ver a la muchachita. Yo iba a ver al dueño del Banco Nacional de Angola, porque era el único pediatra que había en aquel momento. Y nos buscaban a nosotros. A ellos no les gustaba cómo trabajaban los rusos, no les gustaba cómo trabajaban los vietnamitas, preferían a los cubanos. Pero sí, las condiciones eran difíciles en ese caso, muy difíciles. ¿Y usted cree que las misiones se utilizaron también o se utilizan como un medio de algunos cubanos para salir del país y tener otras posibilidades? No, de eso no cabe duda. El primer objetivo de la misión mía, el primero y único, cualquier cubano, cualquier médico cubano que sea honesto y que no tenga miedo de decir que esté fuera del país, porque si va para Cuba no le va a decir la verdad, le dirá esto. Yo, por ejemplo, me sentaba en el hospital infantil donde trabajaba, donde estaba allí haciendo mi residencia, y todo el mundo hablaba de su carro. No, tengo esto, el carro tiene este problema, y entonces yo miraba alrededor y el único que no tenía carro era yo. Yo dije, bueno, el día que me ofrezcan una misión, yo me voy, yo necesito, porque eso era como una especie de gancho que utilizaba el gobierno. Tú ibas a la misión, tú traías calzoncillos que no habían en Cuba, tú traías algunas medias que tampoco habían, traías algunos pulovitos para regalarle a la familia, traías algunos relojitos digitales, los más baratos del mundo, de las propias candongas que le estoy diciendo, y cuando llegaba te daban una medalla. Eso sí, siempre el comunismo le gustaba mucho el tema este de las medallas, los diplomas, y te daban una carta para venderte un Moscovy. Un Moscovy es un auto soviético de pésima calidad. Y te lo vendían, no era un regalo, te lo vendían. Te daban facilidades de pago verdaderamente, pero te lo vendían. Fíjese cómo fue que cuando las cosas apretaron más y más en Cuba, todos los médicos, o vamos a decir la gran mayoría, daba sus carros para que otros lo manejaran y lucraran con eso y le dieran una parte de ese dinero. Entonces, el que iba a las misiones tenía, en primer lugar, tratar de resolver un asunto económico cuando eran misiones, y en segundo lugar, el buscar, si eres residente, la posibilidad de una residencia mejor que la que podía obtener, porque eso era común, eso era un gran mérito. Luego de las misiones llegaron a crear algo que le llamaban las corporaciones, y aquella misión internacionalista de indigencia, oprobio, de abuso, de la cual yo participé y los que participaron antes de mí, porque creo que eso empezó como por Argelia, incluso yo estudiando medicina. Recuerdo que un profesor de anatomía fue a Argelia y yo fui en el 89, antes del 89. Empezaron a hacer las misiones, pero ya te compensaban. Pero lo que te daban no sé, era una centésima parte de lo que el gobierno pagaba. Igual pasaba con Venezuela, igual pasa con muchísimos lugares. Al médico le dan un poquito de dólares, no sé, digamos $100 al mes, que dicho sea de paso, con esos $100 tenían que cubrir sus necesidades alimentarias y de ropa y guardar algo para llevárselo cuando regresara. Y lo demás que le pagaba el gobierno era 100% para el gobierno de Cuba. Digamos que le pagaran 1.000, bueno, estoy poniendo ejemplos, no sé exactamente las cifras ahora, están en todos los lugares, porque esto se llegó a denominar así, yo lo apoyo, como una trata de médicos. Éramos esclavos en ese caso, o fueron esclavos siempre fuimos esclavos los que íbamos a misiones. Digamos, un ejemplo que pongo, de $1.000, 100 para el médico, 900 para el gobierno. 900 para el gobierno que no se sabe nunca en qué lo empleó, será en depósitos en cuentas en Suiza, será en donde será, pero no se sabía en qué lo empleaba. Y entonces el médico iba a las misiones por ese objetivo. Ese era el primero. El segundo, tratar de brincar, como hicieron en Venezuela. Tratar de brincar de frontera en frontera hasta llegar a los Estados Unidos o hasta llegar a otro lugar donde pudiera vivir
mejor que en Cuba, porque mejor que en Cuba se vive en cualquier lugar del mundo. Y algo importante que me vino a la mente ahora, en Venezuela, al principio al menos, le dejaban el pasaporte cubano. Ya con eso tú te identificabas como pasaporte, es como cubano al pasar cualquier frontera. Lo primero, el primer choque que yo recibo cuando yo llego a Angola es que nos meten en un salón muy caluroso y salió una persona de Cuba Técnica. Cuba Técnica era la que organizaba esas misiones. Una persona, pero con un lenguaje muy rudo. Ahí no hubo un buenas tardes, un buenas noches, bienvenidos a Angola. ¿Cómo se siente? Nada. Lo que él dijo fue, a todo volumen, estamos hablando de un avión lleno de cubanos, un Ilse de aquellas cosas soviéticas que existían, deben existir todavía. Todo el mundo con el pasaporte en la mano. Todo el mundo, entonces, bueno, buscar tú tu pasaporte, tenías el pasaporte cubano hasta ahí, hasta llegar ahí, pero eso era en el aeropuerto de Angola. Sacaba su pasaporte con mucho susto y aquel hombre llegaba, te arrebataba el pasaporte de las manos y los echaba en una bolsa. Y luego él sabía los que venían en el avión, contaba allí en una mesita, 1, 2, 3, 4. Y me acuerdo que en el caso mío faltó uno, era una persona mayor ya, que se le había olvidado sacar el pasaporte. Y el hombre dijo horrores. Nosotros vamos a registrar aquí a cada uno de los, te llamaban colaboradores, a cada uno de los colaboradores y si alguien está escondiendo su pasaporte, nosotros lo vamos a regresar a Cuba a enfrentar la justicia. Regístrense bien porque, bueno, una serie de amenazas que le cuento. Aquella señora, me parece estarla viendo temblando, sacó su pasaporte. No, a mí yo lo tengo aquí, disculpa, a mí se me olvidó, démelo acá. Pero ya le digo, entonces, ¿qué pasaba? Te ponían tu nombre, Luis Ovidio González, y te ponían abajo, cooperante internacionalista, y un número, como si fueras una vaca, no sé, un número largo así. Eso era un papelito que tú ponías en tu cartera y eso te identificaba a ti en todo Angola. Ya tú no tenías un pasaporte para brincar la frontera con Angola. Ya tú estabas, si tú no tienes un pasaporte que diga que eres venezolano, en un país de eso tú estás desnudo. Y eso pasó en Angola. Claro, y si me puede decir entonces de manera breve una respuesta. ¿Usted cree que las misiones, usted cree que los médicos cubanos en general, ¿no? Y tal vez un poquito vayas porque usted es médico cubano, en ese sentido, fueron héroes o más bien víctimas del sistema? Para serle muy breve, fueron víctimas del sistema. Uno, para decirle, fueron buscando mejoría económica. Dos, fueron buscando el irse de Cuba de alguna manera. Y tres, fueron buscando escalar en la posición de médico, en los casos que regresaran, una mejor posición o una mejor residencia. Resolver económicamente algo por un tiempo, irse del país ya que estaban en otro lugar y ascender en la escala de trabajo o lograr una residencia mejor. No hay otra opción. No hay patriotismo, no hay dedicación, no hay amor por el que tú vas a ayudar en ese lugar. No existe. No existe. El que diga otra cosa es realmente deshonesto. Ok, bueno, y ya para concluir, ¿qué tiene que pasar para generar un cambio positivo en Cuba? Con todo esto que se ha visto, se dice, bueno, el gobierno de Estados Unidos está destruyendo el sistema porque ha destruido las colaboraciones médicas. ¿Qué piensa usted de eso y qué tiene que pasar para que haya algo positivo en Cuba? Yo le voy a decir algo. Realmente yo me siento cristiano, yo amo a Jesucristo sobre todas las cosas y, y me dolería mucho un ataque armado a mi tierra y a la suya, a Venezuela, pero estoy convencido, totalmente convencido, que ni Delcy Rodríguez y su pandilla, la cual incluye a Padrino, al otro Rodríguez y a Cabello, ni la pandilla cubana, y digo pandilla porque esos no son gobernantes, los Castros, Díaz-Canel y los generales importantes se van a ir si no hay uso de la fuerza. Delcy Rodríguez ha sido manipulada hasta el momento y han extraído, porque Venezuela es rico, de Venezuela hay cosas que sacar, que Estados Unidos quiere, eso se llama petróleo. En Cuba no hay nada, en Cuba hay un poco de níquel, hay posibilidades de hacer un buen turismo y yo no sé qué va a pasar, pero si no hay una acción armada y Estados Unidos tiene maneras sobradas para hacer una acción armada con el mínimo de pérdidas colaterales. Siempre va a haber pérdidas colaterales, desgraciadamente. Y yo no quisiera, como ser humano, que nadie pierda la vida, por lo menos los que no lo merecen. Pero sí van a existir, como mismo pasó con la extracción de Maduro, hay que extraer la pandilla cubana. Pero en Cuba no va a admitir o no va a funcionar una Delcy Rodríguez. Absolutamente no. Y en Venezuela ya estamos viendo que no está funcionando una Delcy Rodríguez. Por lo tanto,
La única solución para Cuba y para Venezuela es la lucha, es una lucha armada, moderna, donde haya la menor pérdida de vidas humanas posible. Y algo importante que la gente piensa que no, pero sí, en Cuba sí hay líderes, sí hay personas muy capaces de dirigir el país hasta que haya elecciones libres. En Cuba nunca ha habido una elección, en Cuba siempre ha habido una boleta con un nombre, y votas o no votas, pero si no votas, la dejas en blanco y ellos le ponen la cruz. En Cuba no ha habido elecciones. No nací. Yo nunca vi una desde que yo era mayor de edad en Cuba, a los 16 años eres mayor, nunca vi una boleta electoral. Entonces, en Cuba hay gente que están dentro de Cuba y otros que están fuera de Cuba que pueden perfectamente coger la presidencia de Cuba, claro, con un apoyo importante norteamericano. Porque en Cuba lo primero que hizo el gobierno fue quitar las armas a todo el mundo. Ahí nadie tiene ningún arma. 3 o 4 cazadores que todos son informantes de la policía o son policías que tienen alguna escopeta vieja para cazar. Yo los viví y yo lo vi. Tengo los nombres también en la mente, pero no hay nadie que tenga otra cosa. En Cuba no hay un pueblo armado. Si no hay un pueblo armado, ¿cómo vas a luchar contra los que tienen armas? Por lo tanto, en Cuba se necesita una extracción quirúrgica de los principales cabecillas, nombrar a un cubano provisional que haga elecciones libres, y esa sería la solución. Pida a Dios que esto pueda hacer. Confío en la bondad de Dios y en que se haga. Porque a Donald Trump y su administración ya le quedan menos de 3 años. Todo el mundo dice 3 años, ya queda menos. Y los cubanos y los venezolanos tienen la malicia suficiente, porque no es inteligencia, es la malicia suficiente para darle vueltas a eso y lograr que termine esa administración. Eso es lo que está pasando. Claro. Ahora, vamos a hacer algo. ¿Por qué no nos invita a leer su libro? ¿De qué se trata este libro? Bueno, claro, mucho. ¿Por qué deberíamos leerlo? Bueno, este es nuestro libro. Este es nuestro libro. De alguna manera, el título tratamos de hacerlo lo mejor posible porque Cuba, Medicina y Revolución. Significa que es la medicina de Cuba en la revolución, después del 59. Pero debajo es el título más importante, que dice Radiografía de un mito. Una radiografía, todo el mundo sabe, no hay que ser médico para esto, que es algo que te penetra y te ve lo que tienes dentro. Y el mito significa mentira. Significa que si hacemos una radiografía de un mito, pues vamos a ver aquí. Este libro, que tiene varios capítulos, que cada capítulo es un libro grueso de 500 páginas, se puede leer sin necesidad de leer la primera para leer la última y entender las cosas, porque cada capítulo es independiente, tiene muchos capítulos. Y usted puede hojearlo y decir, yo voy a leer acá el capítulo de Medicina Internacionalista, y va directo y lo lee ahí. No tiene nada que ver con el otro capítulo. Y usted dice, no, yo quiero leerme ahora lo que es el programa materno-infantil en Cuba. Y entonces, pues no tiene nada que ver con el otro capítulo. Y aquí hay muchas cosas que están ilustradas. Por ejemplo, aquí está ilustrado el certificado de mi amigo y colega, autor de este libro, donde están dándole la certificación a José Luis Coma de oficial de los servicios médicos. Oficial de los servicios médicos, que fue una única opción para poder trabajar y para poder tener una posibilidad. Y esta es la medicina militar. Esto estuvo escrito por él porque yo no fui médico militar, no hay niños militares todavía. Hay otra. ¿Y qué historias puede escuchar la gente, qué historia puede leer la gente, reflejadas en ese libro? Todas las historias que hay en este libro, y en eso yo pongo mi dignidad, pongo mi cabeza. Son 100% reales, 100% reales. Lo único que podrían encontrar que no es real es algún seudónimo por el miedo intrínseco que hay en Cuba. Y como nosotros trajimos algunos nombres de personas que quedaron allá, nos dijeron, no pongas mi nombre, me van a meter preso. Mira lo que pasó con la gente del 11 de julio. Y otros que me decían, mira, no pongas mi nombre porque yo tengo a mi mamá, otros que están aquí o están en España, en Venezuela. Yo tengo a mi mamá allá y tengo que ir a verla y si pones ahí no me van a dejar entrar. Tengo anécdotas también de eso que decir. Pero todo lo que hay aquí es 100% real. Todo está basado en hechos, en testimonios. Aquí en este libro se recogen más de 50 y todos son inherentes a la ineficacia del régimen cubano. Más de 50 muertos por ineficacia del régimen cubano. Aquí se exalta de una manera virtuosa la profesión médica, porque solo con un estetoscopio y un bolígrafo, que dicho bolígrafo muchas veces era regalado por alguien que venía de los Estados Unidos, porque ni eso había en Cuba. Con un estetoscopio y un bolígrafo hacían maravillas los médicos.
donde no me incluyo yo. Pero había que hacer muchas veces atención al paciente, ver que tenía un problema X y preguntarle, decirle, mira, tu hijo tiene asma, hay que ponerle hidrocortisona inmediatamente porque si no va a entrar en un estatus asmático, va a ser un fallo respiratorio. No tengo ambulancia para mandarlo al hospital provincial y no tengo hidrocortisona aquí. Por ejemplo, esa breve anécdota me costó a mí a que me llevaran al gobierno, a la alcaldía, como dicen por ahí, a decirme, si tú sigues diciendo ese tipo de cosas vas a ir preso. Y más aún, no te puedes ir del país, porque ya yo había solicitado la salida legal de Cuba. Yo seguí haciéndolo y bueno, gracias a Dios nunca más me delataron. Pero los médicos en Cuba son unos héroes, como trabajan, verdaderamente lo son, sin recursos. Yo lo recomiendo porque este es un libro de historia. Nosotros no hemos lucrado con esto un peso, al extremo que yo no sé ni dónde. Esto lo vende Amazon, Amazon Book. Nosotros nos dedicamos a otra cosa. Gracias a Dios hemos sacado una carrera universitaria en este país, lo mismo el doctor José Luis Coma que yo. Y de eso vivimos, y vivimos bien, vivimos dignamente, como lo que hemos capaces de estudiar. No como en Cuba que estudiamos, éramos profesionales, profesores, jefes de servicio, etcétera, etcétera, y vivíamos como por diosero, mucho más pobres que un pescador analfabeto, borracho, además. Y acá vivimos tal y como nos los hemos ganado. Por eso damos gracias a Dios por llevar 22 años en este país. Pero aquí en este libro, todo lo que nosotros escribimos es verdad, está apoyado. Y lo único que no, algunos, no todos, algunos son seudónimos. Yo tengo la lista de los seudónimos en mi casa, para no olvidarla. Yo sé que a veces pongo Juan y no es Juan, es el doctor fulano. Pero tenía que poner un nombre. Y esa es la anécdota. La cosa es real. Los nombres de los muertos, de los fallecidos, son reales, con números de historia clínica. Nosotros teníamos acceso al archivo del hospital. Cuando entrábamos allí, el doctor Coma y yo nos decían, ¿qué están haciendo? Y como que éramos profesores de allí, éramos especialistas. No, estamos haciendo una investigación con un residente, estamos viendo aquí unas historias clínicas. Oh, sí, pasen. Cogíamos cuando... Computadoras en Cuba, no, por supuesto, no había. Estamos hablando de historias clínicas de papel. Y revisamos las historias clínicas, cogíamos los electros, veíamos la causa de muerte. Todo era un globo, hermano. Todo era una farsa, una mentira, las causas de muerte de la mayoría de los fallecidos. Wow, y qué gran trabajo, qué gran aporte han hecho a través de su investigación, su libro, todo lo que tuvieron que pasar por escribirlo. No me queda nada más que invitar a la gente que nos está escuchando a realmente buscarlo y leerlo. Y a usted, doctor, darle las gracias por, por su tiempo y por supuesto dejar este legado para la historia cubana y latinoamericana y para la medicina en general, porque esto es un trabajo que revela la verdad de nuestros tiempos y de lo que han sido los tiempos evolutivos en la medicina cubana en los últimos probablemente 60 años o incluso más. Entonces, muchísimas gracias.